que los sobrinos de Evi Carballosa es parte de esta iglesia. Vino este señor y le dice, de los sobrinos, por alguna casualidad ahí hay un Daniel y Gadelay 10. Él le dice, sí, ¿cómo no? Y estos son unos hermanos, Bello, Tomás y Xiomara Bello, que nosotros lo conocimos cuando yo estaba haciendo la residencia médica en Nueva York, y hace más de 30 y pico de años, y buenos hermanos en la fe, y entonces ese día ellos todavía tenían el teléfono de nosotros, de Gadelay, y llama a Gadelay, y pregunta por Daniel 10, y Gadelay le dice, no está aquí conmigo, ¿quién es? No, es Tomás Bello. Y como es el mundo, como chiquitos, ¿no? Hermanos preciosos de nosotros. Y él era el que abría y cerraba el culto y siempre decía, hermanos, tenemos que hacer todo en orden, decentemente y en orden, todos los domingos. Era ahí. Pero bueno, la semana pasada o la semana antes pasada leímos un pasaje en Apocalipsis 4, donde Juan, en su visión, ve un trono en el cielo. En el capítulo 4 dice, después de esto miré, capítulo 4, versículo 1, y miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta habló conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder, o las cosas que sucederán después de esta. Y al instante estaba yo en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Y después el versículo 8, la semana pasada leímos todo ese pasaje entero, el capítulo entero, pero el versículo 8 dice, y los 4 seres vivientes, 4 ángeles especiales, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y dice aquí el texto, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y hablamos que lo interesante, 2 cosas interesantes aquí. Esa es la visión que Juan vio en ese momento, al final del primer siglo. Pero esa visión es la visión que él ve que empieza algo en el futuro. Es Dios preparándose para traer la ira de él en el mundo durante la gran tribulación. Juan lo ve al final del primer siglo, pero lo que está viendo está proyectando algo en el futuro. También dijimos la última vez algo muy interesante, que más de 700 años antes de Juan ver esa visión, hubo otra persona, y ya sabemos quién es esa otra persona, porque lo hablamos las 2 semanas atrás, es Isaías. Isaías ve prácticamente casi la misma visión. En Isaías 6 ahí, versículo 3 dice, y el uno y el otro, bueno, versículo 2 dice, por encima de él, de Dios, como vamos a ver, había serafines, ángeles especiales también, una clase de ángel especial. Cada uno tenía 6 alas y con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y versículo 3 y dice, y el uno y el otro daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Si estuviéramos en el cielo en este momento, si pudiéramos ver y tener una visión, que no lo vamos a tener, ya la tenemos aquí, obviamente, pero si pudiéramos, que lo que viéramos, probablemente viéramos esos mismos ángeles y muchos más que habla el libro Apocalipsis, dándole gloria al Señor, santo, santo, santo. También vimos la última vez como 7 hombres especiales en un sentido, porque Dios los usó grandemente, Dios los escogió, pero como 7 hombres están en la presencia de Dios, en la presencia de la santidad y la gloria de Dios, por lo menos cierto aspecto de la santidad de Dios, porque nadie puede ver a Dios completamente. Oye, ¿me están oyendo? 6 o 7 hombres que estuvieron frente a la santidad de Dios y reaccionaron de esta manera. Y esto es un repaso rápido porque no tenemos mucho tiempo. Y reaccionaron de esta manera. Moisés se vio frente a la santidad de Dios y dice ahí en Éxodo 3:6, y tuvo miedo. Job se vio delante de la presencia, la santidad y la gloria de Dios. Ahí en Job 42, 5 y 6, y dice ahí, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco. El profeta Ezequiel, lo mismo. Ezequiel 1:28 dice, tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor, cuando lo vi caí rostro en tierra. Pedro también tuvo algo parecido en Lucas 5:8, dice ahí que viendo esto, el milagro que hizo el Señor Jesús, viendo esto Simón Pedro, dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Daniel, el profeta Daniel, también, lean ahí Daniel capítulo 10, versículos 8 y 9, pero dice ahí que Daniel, delante de la gloria y la santidad de Dios, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Isaías, 700 años, como lo dije, 700 años y pico, después de la visión que vio Juan en Isaías capítulo 6, ahí espero que tengan su Biblia abierta y sigan, pero ahí en el capítulo 6, versículos 2 y 3, que lo leí, dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, y 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno y el otro cantaban o daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice ahí el versículo 6, mira cómo reaccionó Isaías, ay de mí que soy muerto. Ay de mí que soy muerto. ¿Por qué reaccionan estos hombres de Dios, escogidos de Dios, reaccionan de esa manera? Bueno, vimos la última vez que ellos reaccionan de esa manera por dos aspectos de la santidad de Dios. Vimos 2 aspectos de la santidad de Dios. La Biblia nos habla de la santidad de Dios en 2 aspectos. Uno es lo que llamamos la última vez la primera
La primera es lo que vimos, que es lo que llamamos la trascendencia majestuosa de Dios. ¿Okay? Pero la trascendencia majestuosa de Dios. Algunos teólogos le llaman la majestad trascendente de Dios. La trascendencia majestuosa de Dios. La palabra santo, santidad significa separado. Creo que eso lo hablamos la última vez. Separado o apartado. Se deriva de una palabra antigua que significa cortar o separar. Y cuando decimos que Dios es santo en el sentido de su majestad trascendente, estamos llamando la atención a la profunda diferencia que existe entre Dios y todas las demás criaturas. Dios está por encima de toda la creación y es independiente de ella. Él es absolutamente diferente de todas sus criaturas y es exaltado sobre ella en su infinita majestad. Él es el creador, nosotros somos la criatura. Él es el todopoderoso, nosotros somos débiles. Él es infinito, nosotros somos finitos. Y aunque nosotros fuimos creados en su imagen y semejanza, todavía somos criaturas y nuestra existencia depende de Él. Su majestad trascendente o su trascendencia majestuosa. Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú entre los dioses? Sabemos que no hay otros dioses, pero las naciones paganas que eran idólatras creían que habían otros dioses, pero no hay otros dioses. ¿Quién como tú entre los dioses? Oh Señor, ¿quién como tú majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Majestuoso en santidad. Aquí mismo en el libro de Isaías, en el capítulo 57, versículo 15, dice ahí, ¿por qué así dijo el Altísimo y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre, ¿tú sabes cuál es el nombre de él? Y cuyo nombre es Santo. Y dice, yo habito en la altura y la santidad. Alto y sublime, él habita en la altura y la santidad. Y después dice, voy a dejar este versículo, voy a comentar la otra parte del versículo, pero nos dice que Él es alto y sublime, habita en la eternidad, cuyo nombre es santo, yo habito en altura y santidad. Y lo que estamos diciendo cuando hablamos de la trascendencia majestuosa de Dios es que Dios está por encima de todas las cosas. No hay nadie como Él en ese aspecto. Pero aunque Dios está por encima, Él trascende en su majestad, en su santidad, todas las cosas, todas las criaturas, Él todavía se relaciona con su creación. La última vez que esto es lo que los teólogos llaman la inmanencia de Dios. Él es inmanente. Él todavía no es un Dios que está separado y no sabe lo que está pasando y deja que todo corra por su cuenta. No, Él está íntimamente involucrado con su creación. Y el versículo ese que leí, Isaías 57:15, porque así dijo el Altísimo, el Sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero mira también lo que dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él trascende en su santidad todas las cosas, pero Él enseña su misericordia y su amor y su gracia con sus criaturas. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, no hay santo como Jehová.
porque no hay ninguno fuera de ti. Se relaciona con su creación. Y la última vez vimos que Isaías, aquí en Isaías, vemos los dos aspectos esos de la santidad de Dios. Entre paréntesis, el otro aspecto de la santidad de Dios, ¿okay? Uno, la trascendencia majestuosa de Él trascende en su santidad todas las cosas, toda la creación, pero también vemos que cuando la Biblia habla de la santidad de Dios, nos habla también de su infinita pureza moral. Su infinita pureza moral, su infinita y única y total pureza moral. Dios está totalmente, infinitamente separado del pecado y del mal. Así que cuando leemos en Levíticos, capítulo 11, versículos 44 y 45, y Levíticos 19, 2, que Dios le dice a la nación de Israel, sed santo porque yo soy santo, o cuando el apóstol Pedro les escribe a los cristianos ahí en 1 Pedro 1, 16, capítulo 1, versículo 16, que lo estudiamos con el pastor David no hace mucho, citando otra vez ahí, Pedro citando a Levíticos 11, 44 y 45, que dice, sed santo porque yo soy santo, no se está refiriendo a la santidad de Dios en el sentido de su trascendencia majestuosa, ¿verdad? Dios no está diciendo ser trascendente, majestuoso como yo. Nadie puede ser en ese aspecto santo como Dios. Dios está por encima de todas las cosas. Pero está hablando de su pureza moral, ahí en Levíticos 11, 44 y 45, y en 1 Pedro 1, 16. Está hablando de su pureza moral. Dios quiere que seamos santos en el sentido moral, en el sentido ético. Él quiere que nosotros seamos santos, separados del pecado y del mal. Por eso está la exhortación en Hechos 12, 14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por eso también dice, lo leímos la última vez, hace 2 semanas atrás, 1 Corintios 6, del 9 al 11, no lo voy a leer todo por el tiempo, pero dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y después sigue diciendo, no erais ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, etcétera, etcétera, etcétera. Y después dice el final, el versículo 11 de 1 Corintios 6, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es más, 1 Corintios empieza con eso, que somos santos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2, dice Pablo ahí, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Aquí lo que tenemos es que Dios nos llama a nosotros a ser santos en el sentido ético, en el sentido moral. No hablando de su trascendencia majestuosa, que nadie puede ser. Y aquí en Isaías capítulo 6 vemos esos dos aspectos, y rapidito porque ya lidiamos con varias de estas cosas, esto lo estamos haciendo un repaso. Dice ahí en el año que murió el rey Usías, Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, Usías fue un rey, la mayoría de su tiempo fue un rey bueno, pero al final de su reinado cometió pecado, el orgullo, quiso tomar la posición de ser un sacerdote y Dios lo castigó con lepra. Estamos hablando
alrededor del año 740 antes de Cristo. Con lepra y después murió. Y cuando él muere, la nación está en un estado de tristeza, un estado de luto, un estado de confusión. Y también no solo el hecho de que el rey había muerto, pero era un tiempo también de una decadencia espiritual en el pueblo, confusión. En toda esa tragedia y la decadencia moral, espiritual que había, ahí Isaías, buscando consolación, buscando aliento, va al templo. Y dice ahí: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus fajas llenaban el templo. El rey Usías había muerto, pero Isaías ve otro rey. Ve el verdadero rey de Judá, el verdadero rey del universo. El trono en la tierra, el trono ahí de la nación de Judá estaba vacío, pero el trono en el cielo no. Todavía estaba sentado y está sentado hoy en día el rey, el Señor, sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Él está en control de todas las cosas. Lo que estaba pasando en el tiempo de Isaías no es diferente a lo que está pasando hoy en día. La confusión que hay hoy en día, el gobierno, la inmoralidad, los gobernantes no hacen las cosas que tienen que hacer para el pueblo. Y muchas veces queremos confiar en una persona, que va a venir esta persona y todo lo va a arreglar. No. Nosotros tenemos que estar mirando al trono que está en el cielo. Alto y sublime. Ahí está hablando de su trascendencia majestuosa. Él está por encima de todas las cosas, Él está en control de todas las cosas. Dice Isaías ahí que él vio al Señor. Alto y sublime, que habla de su soberanía sobre todas las cosas, sobre toda la creación. Sus faldas, dice que llenaban el templo entero. Su falda ahí habla de su majestad real. Salmo 47, 8 dice: Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta sobre su santo trono. Éxodo 15, 18, Jehová reinará eternamente y para siempre. Dice ahí, sigue ahí diciendo, lo leí, no vamos a comentar porque lo comentamos la semana pasada, pero los versículos 2 al 4, por encima de él habían serafines, ya hablamos de eso, son ángeles, ángeles especiales, un tipo de ángel especiales que están alrededor del trono de Dios. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros porque no pueden ver la santidad total de Dios. Aunque estos son ángeles santos,
No pueden tolerar la gloria y la santidad de Dios. Tienen que cubrir sus ojos. Los 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, su humildad delante del Señor, y con 2 volaban, y el uno y el otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Yo creo que cuando dice ahí, lo dijimos la última vez, donde dice ahí toda la tierra, la palabra está, no está en el original. Toda la tierra llena de su gloria. Y probablemente se está refiriendo al Salmo al Salmo 72, lo tengo por aquí, donde probablemente se está refiriendo a cuando Él reine en el futuro y toda la tierra estará llena de su gloria. Y el versículo 4 dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Allí está hablando ahora, Dios se está preparando para juicio. Se estremeció, tembló la tierra. Normalmente en la Biblia habla de la santidad de Dios, sí, pero habla también de juicio. Salmo 72, 19, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea en el futuro llena de su gloria. Amén, amén. Entonces, ¿cuál es la reacción de esto cuando Isaías ve la gloria del Señor? Otra vez dice ahí el versículo 1, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sumible, y sus faldas llenaban el templo. Y ve todo eso que leímos ahí. ¿Cuál es su reacción? Su reacción lo vemos ahí en el versículo 5. Versículo 5 dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto. ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aquí ahora no solo Él se ve alto y sublime, ve al Señor en la santidad de su trascendencia majestuosa, pero también se da cuenta que Él está delante de la infinita pureza moral de Dios. Y dice, ay de mí, porque soy un hombre pecaminoso, hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ay de mí. El ay esa es una expresión que se usa en la Biblia para pronunciar juicio, para pronunciar condenación, ruina. Es más, Isaías lo usa ay, ese ay lo usa varias veces en el capítulo 3 de aquí de Isaías, en el capítulo 5, en referencia a la nación de Israel y en referencia a otras naciones. Isaías, en angustia y desesperación, se pronuncia juicio a sí mismo. Y él sabe que el resultado de ese juicio, la condenación, el veredicto es ¿qué? Muerte.
porque él sabe lo que Ezequiel 18:4, al final del versículo 4 de Ezequiel 18, que dice, el alma que pecare morirá. Nosotros sabemos que Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Y ahora Isaías llora y grita en desesperación y angustia, ¡ay de mí que soy muerto! Él da 3 razones, rápido aquí la vemos, 3 razones. 1, él es un ser pecaminoso, un ser impuro, porque siendo hombre inmundo de labios. 2, él vive en un ambiente, él está rodeado de un ambiente de pecado. Y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Y 3, él ve la santidad de Dios. Los 2 aspectos, eso de la santidad de Dios. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero mira, hay una cosa, y rápido aquí, una cosa importante, por lo menos interesante, que vemos. Isaías era considerado un hombre de integridad en el pueblo, un hombre de virtud. Él era un hombre, entre comillas, justo, un buen hombre, era un hombre religioso, podemos decir que temeroso de Dios. Isaías, podemos decir, era algo parecido o semejante o igual que Job. En Job 1:1 dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero es interesante, que ya lo dijimos anterior, en la próxima estudio que hicimos hace 2 semanas atrás, es interesante que Job también, cuando se vio delante de la santidad de Dios, en Job 42:5-6 dice, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco, arrepiento en polvo y ceniza. Isaías aquí dice que él tiene labios inmundos y que vive en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Suciedad, algo sucio. Y esa suciedad representa la condición del hombre, la condición del corazón del hombre. Él era un hombre pecaminoso y su pecado se manifestaba a través de sus labios. Por eso dice ahí, inmundo de labios. Inmundo de labios representa la expresión del corazón pecaminoso que no es puro. Y podemos ir a muchos pasajes, Marcos 7, 20 y 23 ahí, Romanos capítulo 3, versículos 10 al 13, Santiago capítulo 3, versículo 6, Santiago dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y nos contamina todo el cuerpo y inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Mucho de lo que está en nuestro corazón se manifiesta ¿cómo? A través de lo que decimos. Cristo dijo, pero decía que de lo que el hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterio, las fornicaciones, homicidios, los hurtos, avaricia, las maldades, el engaño, etcétera. Y dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pero una cosa interesante también de esta palabra, inmundo, la palabra inmundo es importante porque la palabra se usa en Levíticos 13,
45 y 46, y ahí inmundo se usa para los leprosos. Los leprosos tenían que clamar que ellos eran inmundos. En efecto, Isaías se está llamando a sí mismo un leproso moral, un leproso espiritual. Él habitaba en medio de un pueblo que también eran espiritualmente leprosos, morales, leprosos en el sentido moral. El versículo 6 dice, si bien todos nosotros, Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, 6 dice ahí, Isaías escribió más adelante, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Pero hay algo aquí interesante. Dios en su misericordia y en su gracia va a comisionar a Isaías como su profeta. Isaías va a representar a Dios ante la nación de Israel. Dios va a usar los labios de Isaías como su instrumento para llevar el mensaje a la nación. Pero para que Dios pueda usar los labios de Isaías como su profeta, Isaías tiene que verse a sí mismo como un pecador ante la santidad de Dios. Tiene que reconocer que labios pecaminosos no están calificados para llevar la palabra de Dios. En el libro de Isaías vemos que Isaías pronuncia ay varias veces, ya lo mencioné anterior, en el capítulo 3 y en el capítulo 5. Pero Isaías no estuviera calificado en pronunciar ay a otros sin primero anunciar ay, pronunciarse un ay a sí mismo. Para que el Señor lo use, Él tiene que primeramente despojarse de todo orgullo y de toda justicia propia. Dios tiene que limpiar a Isaías. Dios tiene que purificar los labios del profeta antes de poderlo usarlo como su instrumento. Así como un cirujano antes de operar tiene que esterilizar los instrumentos que va a usar. Bueno, va a tener que esterilizar a Isaías. Y lo hace ahí en el versículo 6. Mira el versículo 6 de Isaías 6. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca. Y dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dios tuvo misericordia y gracia de Isaías. Dios no dejó a Isaías en la desesperación del pecado y en la condenación. Isaías ahora está en una posición para recibir el lavamiento, la limpieza y la purificación espiritual y el perdón de Dios. Dios muestra misericordia y gracia. Dios ahora muestra esa gracia mandando a uno de los serafines, que dice ahí que voló hacia mí, uno de los serafines. Nótese que la iniciativa siempre es de Dios. Ella se ve condenado, ay de mí. Dios lo podía haber dejado en condenación, pero no lo hizo. Dios tomó la iniciativa y manda a uno de estos serafines que vuela este carbón que lo cogió del altar y le quema los labios. Obviamente aquí está usando terminología simbólica porque
la inmundicia de él no era una inmundicia, no era una lepra verdadera, está hablando en el sentido espiritual. Pero la pregunta ahora hacemos, ¿cómo puede Dios simplemente decirle a Isaías, es quitada tu culpa y limpio tu pecado, si el Señor Jesucristo no había muerto todavía en la cruz por los pecados? Por lo menos iba a coger 700 y pico de años antes que Cristo muriera. ¿Cómo él puede perdonar al Señor, a Isaías? ¿Puede Dios, así como así, simplemente perdonar el pecado? ¿Despedir simplemente el pecado? ¿Puede Dios hacer eso? Definitivamente que no. Para que Dios pueda perdonar, alguien tiene que cumplir con las demandas de la justicia de su santidad. Dios no puede manifestar amor y misericordia a expensa de su justicia, porque entonces no fuera santo. Entonces, ¿cómo puede Dios decir al profeta, es quitada tu culpa y limpio tu pecado? El pasaje sigue y dice que uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Obviamente el carbón encendido es simbólico, como dije anterior. Los labios inmundos son simbólicos, pero nótense que el carbón encendido fue tomado del altar. El altar era el lugar en el templo donde los sacrificios se presentaban por el pecado. Y los sacrificios que se ofrecían en el altar era un tipo de gran sacrificio, del gran sacrificio que el Señor Jesucristo iba a hacer en la cruz unos 700 años después. El único sacrificio que verdaderamente podía quitar y perdonar el pecado era el sacrificio de Cristo. Sabemos esto, que todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento apuntaban al Cordero sin mancha, que quita el pecado del mundo. Recuérdense que Dios, siendo eterno, Dios es eterno. Leímos uno de los salmos ahí, uno de los pasajes, que Dios es eterno. Dios, siendo un ser eterno, no está limitado, no está restringido por el tiempo. Con Dios no hay sucesión de eventos. Él está por encima de todas las limitaciones del tiempo. Con Él no hay distinción entre el presente, pasado y el futuro. Todas las cosas están siempre igual de presente delante de Él. Ya voy a terminar. Okay. Es importante entender, Dios todo lo ve. Dios ve la creación, el diluvio, la cruz, 2023 hoy y el futuro, todo delante de Él. Son misterios. Al mismo tiempo, son cosas que no entendemos. Dios actúa en tiempo. Él lo ve todo, pero desde el punto de vista humano y el tiempo, Él actúa en tiempo. En Gálatas 4:4 dice, en el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo, nacido de una mujer. Para Dios, el sacrificio de su Hijo, el Señor Jesucristo, es tan seguro que en la mente de Él es como si ya hubiera ocurrido. En 1 Pedro 1, 19 y 20 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ya estaba en el plan, en la mente de Dios ya era como si hubiera pasado, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de nosotros. Así que fue basado en el sacrificio del Señor Jesucristo que Dios pudo decirle a Isaías, es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Y ya para terminar,
Isaías, más adelante, escribe, en el libro de Isaías, escribe en el capítulo 53, versículo 4 al 6, dice, ciertamente llevó Él ¿quién? Él, el Señor Jesucristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Okay? Termina, él perdona a Isaías, lo purifica, lo santifica, y el versículo 6 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondió Isaías y dijo, yo, heme aquí, envíame a mí. El Señor bendiga su palabra. Dos aspectos de la santidad de Dios, su trascendencia majestuosa y su carácter moral santo. ¿Okay? Y eso debe de exhortarnos nosotros a siempre saber que Dios es santo y que Él desea que nosotros vivamos vida santa de Él. Amén.